Hola a todos, mi nombre es Michel Ocer, yo soy el head de producto de Urité, una compañía uruguaya, somos una agencia de producto, soy el CPO de la Corte de los Búhos, una agencia de transformación propia, soy mentor en Product League y mentor en Product Makers y hoy vengo a hablar con ustedes sobre la visión y su relación con el Continuous Discovery, un tema súper interesante que he venido estudiando en los últimos años y es algo que realmente me ha generado un impacto muy positivo en mi gestión como product manager y que hoy en día doy la fe y digamos que tengo toda la seguridad que es una herramienta que sirve para que podamos utilizar el Continuous Discovery de una manera muy aplicada y que nos permita realmente generar valor de manera rápida. Les voy a contar un poco sobre mí. Pues llevo 14 años trabajando en el mundo de la tecnología, ya alrededor de unos 6 años en producto específicamente. Me encanta este mundo, es un mundo que me he venido enamorando y pues hoy en día soy un come libros, un come teoría, pero también un amante de la aplicación. Entonces, por esto vengo hoy a contarles cómo utilizar diferentes herramientas para poder hacer ese continuous discovery de una forma muy efectiva. Entonces, arranquemos. Hay un tema muy interesante y es que, y creo que se mueve en todas las organizaciones y tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, nosotros escuchamos que nuestra organización, nuestra compañía donde trabajamos tiene la cultura, nuestro equipos tiene una subcultura, pero si ustedes lo miran desde una profundidad bastante lejana o lo miran mirándolo como la base, poniendo al producto en el centro del servicio, no hay producto sin una cultura de la investigación. ¿Y por qué esto? Porque si yo no investigo, no creo. Si yo no creo, no genero valor. Y si no genero valor, pues al final no va a tener usuarios ni mercado al quien ofrecerle los diferentes servicios o productos que yo tenga. Este tema es algo que a veces uno se cuestiona y es, oiga, yo normalmente creo productos para generar hábitos en mis clientes, ¿cierto? Pero el hábito, como todas las relaciones, se construye a base de una confianza, a base de una transparencia, a base de una muy buena comunicación eh, y también empoderando al usuario para que él mismo pueda también investigar. Esa investigación es algo que en conjunto se hace entre toda la compañía, el equipo de producto, con el mismo usuario. Los dos estamos participando de esta cultura de la investigación, por lo cual si encontramos personas que le interesen participar a veces de esos grupos de experimentación, eso nos va a facilitar esta creación y esta potencialización de la cultura. ¿Quiénes de ustedes han estado en estos dos tipos de equipos de trabajo? Yo he estado en los dos realmente. Cuando arranqué mi vida profesional estuve más en el dos. Esa es mi historia. Yo era un product owner en ese momento que se guiaba por las funcionalidades, que le prometía a los stakeholders que cuál era la siguiente funcionalidad que iba a implementar, sin importar si esa funcionalidad iba a tener resultados positivos o no para todos los objetivos, ya sea de las funcionalidades, como del producto, como de la compañía en sí. Pero era como la forma de ser en ese momento, ¿no? Y como que todos estábamos acostumbrados a lo mismo. Después me di cuenta que la cosa no era o no debería ser de esa forma, que lo estábamos haciendo de una manera equívoca, porque al nosotros casarnos con las funcionalidades, lo que estamos haciendo es olvidar realmente la generación de valor y dejar atrás ese resultado que yo quiero obtener con las diferentes iteraciones que esté haciendo. Otros de las cosas que afectan o de los riesgos que afectan estar en este grupo 2 es que al yo casarme con las funcionalidades, el stakeholder termina con la funcionalidad metida en su cabeza y los resultados que él espera obtener es si yo implementé o no las funcionalidades al final. Lo que digamos que como resultado a largo plazo, luego de las iteraciones, pues termina siendo muy perjudicial, porque cuando ya vemos los resultados finales, nosotros hemos lanzado 50 funcionalidades, por así decirlo,
y dos de ellas realmente han tenido resultados impactantes en los objetivos generales del producto y de la organización. Por eso empecé a migrar al equipo uno. El equipo uno termina siendo un equipo que se enfoca en el resultado, que tiene la independencia y la flexibilidad para poder estimar hacia dónde quiere llegar según la visión y con base en esa visión puede empezar a iterar y puede empezar a arriesgarse sobre cosas nuevas que quiera empezar a poner de cara al cliente para ver si tienen valor o no y que muevan la aguja de eso que estamos buscando. Esa transición claramente a mí me pasó fue porque yo venía de organizaciones muy grandes que les cuesta a veces hacer esas transformaciones. Para aquellos de ustedes que ya lleven tiempo trabajando en startups, es mucho más fácil estar en el grupo uno porque nacen con esa conciencia. Pero aquí, en este espacio, la idea es enseñarles también cómo mejorar esas iteraciones. Entonces, arranquemos y hablemos un poco del ciclo de vida del producto y por qué estas cuatro etapas. Entonces, la primera etapa es la creación de la estrategia de producto, ¿cierto? Es ese espacio donde yo hago un entendimiento del por qué, hago una investigación de la audiencia, del mercado, de si mi producto, las personas están dispuestas a pagarlas, eh, de validar hipótesis, de hacer la co-creación de la visión, de validar el producto y al final yo termino obteniendo un MVP o un MPT o como lo queramos llamar, con una estrategia muy clara y unos resultados que yo quiero alcanzar. Eso después yo lo llevo al diseño y el desarrollo, ¿cierto? Entonces yo la visión ya la transformo en algo más real que termina convirtiéndose en un producto y de ahí paso a la tercera fase que es el lanzamiento, ¿no? Y el lanzamiento es muy particular porque ahí es donde lo bueno que yo hice desde la definición y lo bonito que termina siendo el producto, lo lanzo de una manera, digamos que adecuada, para que luego yo, ya teniendo el producto en el mercado, lo empiece a crecer y optimizar. Y ahí es donde el ciclo vuelve nuevamente, ¿no? Porque yo creo la visión inicial, la desarrollo, la lanzo y después obtengo información que me van a permitir decir, oiga, el crecimiento y la optimización debe ir hacia allá. Y cuando yo hago ese giro, nuevamente para volver al punto uno, es donde empiezo a afectar la visión nuevamente, porque la visión es algo que es vivo, ¿no? Es como cuando yo me voy de paseo y tengo un montón de opciones de ciudades a visitar y uno tiene un plan. Normalmente uno siempre arranca diciendo, oiga, yo quiero hacer esto. Pero en el camino diciendo, oye, ¿por qué no entramos a este pueblito? Oiga, ¿por qué no tenemos la oportunidad de entrar a esta tienda, a este restaurante? Y la visión y digamos que nosotros vamos modificando la visión para poder generar mucho más valor a nuestra experiencia que estamos viviendo. Entonces, el ciclo de vida del producto es un ciclo vivo. Cada una de las cuatro actividades son vivas, cada una de las cuatro actividades son continuas y eso es algo muy importante que nos toca entender, porque cualquier cosa que nosotros hagamos en cada una de esas cuatro etapas van a terminar afectando la visión inicial que teníamos, pero pues como somos nosotros mismos, nosotros somos hoy en día 1000 versiones mejores de las que fuimos cuando nacimos. Entonces nuestro producto tiene esa misma tendencia. ¿Qué es la visión de un producto? Como para que dejemos esto muy claro. La visión es un sueño, ¿cierto? De ideas imposibles, de ideas soñadoras, de ideas inalcanzables que generan al principio como un susto y como unas ganas de decir, uy, ¿será que sí voy para allá o será que no voy para allá? Pero lo más lindo de eso es que cuando yo hablo de un sueño con ideas imposibles, no significa que no lo podamos lograr. Son ideas que pueden sonar muy imposibles a futuro, pero si vamos construyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y vamos metiendo ese continuous discovery, terminan volteándose a algo muy posible. Lo primero que, si uno mira diferentes tipos de productos, un Airbnb como ejemplo, ¿quién iba a imaginarse que íbamos a poder rentar nuestro propio apartamento o nosotros como usuarios ir a vivir por pequeños periodos en apartamentos de otras personas? Siempre el mercado decía que teníamos que ir a hoteles. Pues eso fue una idea imposible al principio, pero que a medida que fue avanzando convirtiéndose en posible. Dos, el mapa. Ese es como todo pirata, ¿no? Nosotros al final también como product managers
Nos gusta tener nuestro mapa de hacia dónde vamos, cuál es ese camino que tengo que yo recorrer para llegar al tesoro. Y el tesoro al final es esa visión que yo tengo. Entonces ahí les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen muy claro cuál es ese mapa que quieren recorrer o no? Y cómo ese mapa tiene oportunidades de crecer. El tercero es la relación. El otro día yo estaba leyendo un libro que me pareció muy interesante y aquí fue donde saqué esto que decía, oiga, cómo yo quiero que los clientes perciban mi producto, pero realmente cómo ellos lo perciban. Y lo medían a tres niveles. Uno, el emocional. Dos, el social. Y tres, el funcional. No todos los productos cumplen con que sean emocionales, sociales y funcionales. Hay unos que pueden ser mucho más funcionales y emocionales que sociales. Hay otros que pueden ser mucho más sociales y funcionales y hay otros que pueden ser simplemente emocionales y sociales. Depende también de cuál es esa adopción y la apropiación que tenga el cliente del producto y obviamente de hacia dónde ustedes quieren llevar la interacción y esa experiencia del cliente. Entonces, háganse esa pregunta. El cuarto tiene que ver con, oiga, son los lineamientos, ¿no? La visión me ayuda a alinear al equipo, me ayuda a alinear a los stakeholders, me ayuda a alinear al mismo usuario que lo está teniendo. Si yo soy muy bueno comunicando, muy bueno haciendo lanzamientos, esto va a ser muy claro, va a ser como también el mapa para los stakeholders y para los usuarios de hacia dónde yo voy. Entonces, al final, la visión es un conjunto de muchas cosas. No solamente decir, yo quiero una aplicación o yo quiero una web o yo quiero algo que haga X o Y. No, es un sueño de muchas personas, es un recorrido y unas interacciones que voy a tener en ese recorrido. Es un montón de relaciones, de momentos que voy a impactar en la vida de otros y también un mecanismo para comunicarme con las personas para que todos nos empoderemos, todos nos convirtamos en esos misionarios y vayamos hacia el mismo camino. Pero, bueno, ¿por dónde empezamos? Entonces, hace un tiempo, yo, gracias a un líder que tuve, me leí un libro que se llama Continuous Discovery Habits de Teresa Torres y me enamoré de una herramienta que ella tiene que se llama el Opportunity Solution Tree. Y esta herramienta tiene unos pasos que les voy a contar, que son realmente muy útiles, que al principio como que uno se confunde en la forma en que uno dice, oye, ¿cómo realmente lo puedo implementar? Y hay unos findings que he venido encontrando en los últimos años o en los últimos meses que me permiten a mí decir, oiga, son como unos tips, ¿no? Propios desde mi perspectiva y mi experiencia para decir, oiga, esta herramienta les puede servir mejor en ciertos casos o no, que igual se los digo al final. Entonces, para arrancar, el Opportunity Solution Tree arranca en la definición del resultado a alcanzar. ¿Cuál es ese resultado que yo hoy quiero alcanzar porque tengo algún problema en específico? Ejemplo, tengo problema en la deserción, entonces quiero disminuir la deserción. Quiero aumentar el revenue, quiero aumentar el income, quiero aumentar la adopción. Eh, ¿Cuál es ese resultado que quiero tener? Y este es lo que vamos a plasmar y ese va a ser, digamos, o por así decirlo, ese North Star que nosotros para este problema vamos a tener como base para las siguientes interacciones. El segundo nivel tiene que ver con la identificación de las oportunidades a implementar. Entonces, acuérdense de lo que siempre se habla en este mundo de producto, que es enamórate del problema y no la solución. Albert Einstein dice en uno de sus quotes que él prefería gastar 99% de su tiempo entendiendo el problema y 1% realmente en la solución. ¿Y esto por qué es? Porque yo cuando me enamoro del problema veo muchas posibles soluciones para abordar ese problema. Si yo voy directamente a la solución, lo que va a pasar es que yo termino casándome con la solución, que es lo que cuando hablamos al principio de ese grupo 2 que es de las funcionalidades, me caso con esa funcionalidad sin importar las otras oportunidades que pueda tener para implementar cierto nuevo valor que quiero entregar y termino muy casado con algo que de pronto no me esté generando valor. Por lo que yo antes de llegar a las soluciones, lo que hago es entender cuáles son las diferentes oportunidades que puedo yo tener de cara a
ese resultado que quiero alcanzar. El tercero tiene que ver con encontrar las posibles soluciones a cada oportunidad. Y acá hay unos ejercicios muy interesantes porque normalmente, y lo que le pasa a uno en la vida cotidiana, es que uno puede que entienda el problema, lo convierte en un resultado, en algo, digamos, positivo a alcanzar, encuentra una oportunidad e inmediatamente va a una solución. Aquí este concepto cambia y es, oiga, ¿qué es lo que quiere alcanzar? Entonces, ¿cuál es el problema? Conviértalo en un resultado a alcanzar, identifique las posibles oportunidades que usted tiene para resolver ese problema y después sí vaya a un siguiente nivel y diga cuáles son las posibles soluciones que puede tener. La autora recomienda, y creo que tiene toda la razón, con que al menos encontremos 3 oportunidades y de cada oportunidad al menos encontremos unas 3 soluciones que me permitan a mí iterar para que en el dado caso en que la primera oportunidad con su primera solución no funcionó, pase a la primera oportunidad con la segunda solución y así sucesivamente voy descartando hasta llegar a alguna que me termine dando el resultado que yo espero. Acá hay unos ejercicios interesantes que yo he venido haciendo con el equipo y es que nosotros le vamos, obviamente con el análisis de los datos, las entrevistas eh, y con la experiencia del equipo, le vamos dando unos supuestos de probabilidad a cada uno de ellos. Entonces decimos, oiga, la oportunidad 1 tiene una probabilidad del 50 versus las otras que tienen 25-25, por ejemplo. Por lo cual empezamos también a darnos cuenta cuál es el camino correcto por el cual deberíamos ir a iterar, a hacer esa primera iteración. Cuarto es experimentar, iterar. Entonces, lo que les estaba diciendo, yo itero una solución, miro resultados, funcionó o no. Si funcionó, incremento sobre ese resultado. Si no funcionó, paso a la siguiente iteración, a la siguiente solución para ver si esa sí tiene resultado. Entonces, ¿esto cómo lo podemos ver en la vida real? Hemos venido trabajando en una empresa que está tratando de transformar la vida de las personas que quieren convertirse de comer carne a ser mucho más saludables y a base de plantas. Un poco de veganos y ya 100% base plant. Y acá hay un tema importante y es que la adopción se está viendo, digamos que impactada en su momento cuando arrancó la pandemia. Esta aplicación tuvo un auge muy importante. eh, Claramente las personas no podían salir a restaurantes, todo tenía que hacerse en la casa. Se acaba la pandemia y, o se acaban las restricciones más bien, y lo que pasa es que empieza a tener una deserción muy grande de clientes y el tiempo también empieza a verse afectado. Luego de las conversaciones llegamos a definir que lo que queremos hacer es aumentar en un 10% la adopción de los clientes. De los clientes nuevos y bueno, hay diferentes ejercicios que también se hicieron. En este ejemplo, lo que empezamos a identificar nosotros fue cuáles son las posibles oportunidades que podemos tener de acá. Entonces, se hablaba de, oiga, ¿por qué no creamos un módulo de recetas eh, más sofisticados para hacer en casa? No solamente el ingredientes y una lista, sino que haya de pronto algún tipo de chefs, digamos, famosos que me apoyen y que haya como una interacción más interesante que solamente leer. La segunda oportunidad fue, oye, ¿por qué no le ponemos a personas a coaching, no? Es como cuando uno va al gimnasio, uno, si no, nunca ha ido al gimnasio, pues llega y puede hacer el ejercicio muy mal y termina no viendo resultados o de pronto teniendo algún mal movimiento y pues ya no quiere volver porque se lesiona. Entonces era poner coachings ahí como segunda opción. Y como tercera oportunidad era empezar a abrir cursos de cocina. Dentro de los análisis que hicimos, revisando datos, hablando con usuarios, hablando con el equipo también,
nos dimos cuenta que la oportunidad más interesante que podía, que las dos oportunidades más interesantes que podíamos tener eran las de coaching o cursos de cocina. Ahora venían nuevas preguntas y era, bueno, ¿qué queremos? Queremos qué tanta recurrencia va a tener coaching o qué tanta recurrencia va a tener el curso de cocina y cuáles de esos también nos va a afectar o nos va a mover la aguja desde el aumento de la adopción. Y la conclusión al final de todos los ejercicios fue que por donde deberíamos irnos era el de coaching. Que las personas sí querían cocinar, ¿cierto? Los que sí les gusta ir y hacer interactuar, pero que realmente para el objetivo general de la aplicación, que es apoyar la conversión de las personas que están dispuestas a irse al plan-based, eh, el coaching era la mejor opción. Y ahí lo que hicimos fue decir, seleccionamos esta oportunidad, nos vamos por acá y llegamos al siguiente nivel que era, bueno, ¿cuáles son las posibles soluciones de esto? Entonces, se hablaba, por ejemplo, de, oiga, pongamos, aquí puse dos, pero salían muchas más. Salió, oiga, ¿por qué no construimos una super plataforma para que los clientes puedan hablar con el coach y que puedan tener X o Y opciones? Bueno, salieron un montón, pero a lo que vamos con este ejercicio es, oiga, necesitamos que ser para nosotros poder realmente aplicar el Continuous Discovery, tenemos que ser muy exactos y buscar como un foco específico que nos permita iterar de forma rápida. Entonces, lo que llegamos como a las conclusiones fue decir, en vez de construir una aplicación gigante, lo que hagamos es que creemos primero una opción que solamente me permita a mí tener un botón en la aplicación inicial, un acceso y una opción de calendario. Obviamente en ese pequeño landing explicábamos qué se necesitaba, había un video explicando cuál era el objetivo y un calendario. Antes de construir la mega funcionalidad de, oiga, yo puedo conectar Zoom o conectar cualquier otra plataforma dentro de la aplicación y que se nos tomara 3 meses, pues lo que dijimos fue, oiga, un botón, un landing, conectemos Calendly, por ejemplo, un API rápido y con eso ya sabemos que los clientes quieren realmente tener coaches hablando con ellos, porque como ustedes saben, los clientes no siempre dicen toda la verdad cuando uno está haciendo las entrevistas, los datos nos estaban dando información, pero igual siempre queda un pedazo de duda que uno quiere validar. Por eso hoy en día están existiendo tantos waiting lists en las diferentes aplicaciones que uno ve que lanzan todos los días, porque también esa es otra forma de validar el market fit y revisar que haya mercado para una aplicación más robusta a futuro. Entonces nos fuimos con ese calendario, empezó a haber un montón de información interesante, empezó a verse que por ahí podía ser el camino y empezamos a trabajar, digamos que sobre esto. ¿Qué hubiera pasado si ese calendario no hubiera funcionado? Pues nos íbamos al siguiente y era, oiga, más bien pongamos simplemente o hubiéramos arrancado por el otro, es un botón de interés, ¿cierto? Para saber si la gente tenía interés. Ella también da muchos de estos ejemplos y dice, oiga, ponga un botón de interés y que la gente llegue allá y le diga, muchas gracias por tener interés, súmate, por ejemplo, este join list para poder conversar contigo para saber qué es lo que estás esperando. O puede ser un mensaje de texto y diga, próximamente vendrá algo mucho más emocionante en esta sección, espéralo. Cualquier cosa, y ahí también vamos también validando cuál es el market fit. Así sucesivamente uno va revisando, va analizando, esos son los ejercicios que uno va teniendo. Yo les aconsejo siempre arrancando lo más simple posible y de ese simple vayan incrementando y vayan iterando para que el ejercicio termine siendo muy satisfactorio al final. Eh, a esto al final es lo que le llamamos el Continuous Discovery, a que nosotros podamos transformar un problema en un resultado a alcanzar, que de un resultado entendamos cuáles son las posibles oportunidades con las cuales podamos trabajar, que a las oportunidades las podamos analizar y las podamos llevar a soluciones y las soluciones a diferentes experimentos con los cuales nosotros podamos iterar de forma muy rápida para que casi que en cada sprint que ustedes iteren, ustedes puedan llegar
a tener resultados que les permitan decir por acá es el camino o por acá no es el camino. ¿Qué preguntas al final deberíamos tener para saber si es el camino o no es el camino correcto? Uno, pues los resultados. ¿Estábamos alcanzando realmente los resultados que esperábamos? Uno podría hacer el ejercicio y decir, si uno, y ese ejercicio es bien chévere y bien arriesgado, porque uno las probabilidades las puede ir bajando. Entonces, yo digo, digamos, del ejercicio que estábamos teniendo, de recetas, yo podría decir, tiene un 20%, el de coaching tiene un 50%, y el de los cursos de cocina tienen un 30%. De ahí, entonces cojo coaching y lo bajo y le digo, oiga, ¿qué porcentaje tienen esas posibles soluciones? Yo digo, oiga, el de botón puede tener un 50 sin problema porque es un botón con información en waiting list, o el otro puede tener un 30% que es el del calendario, y ahí yo voy empezando también a jugar. Y cuando yo ya voy teniendo los resultados, empiezo a descartar, digo, esta probabilidad estaba bien o estaba mal, y así voy modificando y cada vez voy a ser mucho más experto a la hora de suponer también qué puede pasar más adelante. El segundo es la adopción. Y es, oiga, yo también estoy teniendo la adopción que estoy esperando desde la perspectiva de la implementación. A mí me encanta hacer esos dos análisis y es, el del resultado es mover la aguja, ¿cierto? Pero yo también puedo tener métricas de adopción. ¿Cuál es la adopción que quiero tener al final? Para ver si la adopción, la cantidad de usuarios versus los resultados me están diciendo algo importante para futuras iteraciones. Bueno, algunos templates que los pueden ayudar al final también para priorizar este tipo de oportunidades y demás. Está este de Dan Olsen que me gusta mucho, que es la importancia versus la satisfacción. Ustedes pueden, cuando estén buscando cuáles son las oportunidades y tengan demasiadas, pues le pueden poner esto sobre la mesa, preguntárselo a los usuarios o ustedes también hacer los respectivos validaciones y supuestos con la data que tienen, y después balancean la información cuantitativa con la cualitativa, y ahí van diciendo, oiga, yo estoy en qué franja, estoy estando en la franja en que es muy importante para el usuario y hoy la tengo en una satisfacción muy baja, por lo cual esa es la oportunidad que voy a atacar, o la tengo más en un competitive market, o realmente estoy en un nivel que nada que ver, entonces esas que están abajo pues las descarto. Esa es una de ellas también. Esta es otra de un libro de Intercom de Product Management que me pareció muy interesante, y es una matriz en las cuales ustedes ponen cuál es el uso que se tiene versus la cantidad de personas que lo utilizan, y eso también les va diciendo cuáles pueden o no ser o algunas oportunidades o funcionalidades que deberían atacar. Como conclusión, entonces, identifica, prioriza por valor, investiga, colabora, experimenta e itera. Eso es lo mejor. Creo que todos conocemos mucho eso, también desde las metodologías ágiles, pero es algo que a veces se nos puede estar olvidando, por lo cual lo vuelvo a traer aquí para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Libros para llevarse para la casa. No se lo olvide, si ustedes están arrancando en este mundo del Product Management, Inspire es como la base. Del Lean Product Playbook les enseña todo lo que es el Product Life Cycle y cuáles son como las diferentes etapas que ustedes deben tener. Y pues el de Continuous Discovery Habits de Teresa Torres, que es súper interesante. Eso es todo. Muchas gracias y espero poder acompañarlos a ustedes en otra de estas charlas más adelante.